La candidata presidencial del Partido Semilla de Guatemala tiene en el limbo su participación electoral luego que se invalidara un finiquito y el organismo electoral decidiera dejar en suspenso su inscripción y además se enfrenta a una orden de captura. ¿Cómo está enfrentando la candidata presidencial ese proceso? ¿Cuáles son los recursos o pasos que está agotando internamente? ¿Podría regresar a Guatemala a enfrentar ese proceso judicial? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Nuestro tema de reflexión justamente tiene que ver con la elección presidencial en Guatemala, la orden de captura contra la candidata Telma Aldana, la invalidación del finiquito y la decisión del organismo electoral de no inscribirla en tanto ese finiquito está invalidado. Esta noche queremos agradecer que nos acompaña justamente Telma Aldana. Ella es la candidata presidencial por el Partido Semilla, ex fiscal general de Guatemala. Es un gusto que esté con nosotros esta noche en 8 en punto. Gracias por recibirnos y darnos la oportunidad, pues, obviamente, de conocer la opinión en torno a lo que está pasando en Guatemala, su candidatura. Gracias, Telma. Es un gusto. Buenas noches. Gracias, William. Buenas noches. Bueno, excelente. Quisiéramos comenzar con esta parte porque, en términos de cronología, Telma, el 18 de marzo, Víctor Manuel Cruz, el juez décimo de primera instancia penal en Guatemala, ordenó proceder a su captura por delitos, dice, de peculado, por sustracción de forma continuada, falsedad ideológica, casos especiales de defraudación tributaria. Y en esto, obviamente, a la luz de que hay supuestamente una creación de una plaza fantasma, ¿no?, creada en 2015. Explíquenos un poco esto, qué ha ocurrido, porque son varios elementos, pero la orden de captura en particular, Telma. William, yo no conozco el expediente porque de manera sorprendente el fiscal del Ministerio Público y el juez se confabularon para declarar reserva total. Yo tengo un mandatario judicial con representación en Guatemala que se apersonó al proceso para conocer de qué se trata, y lo que hizo el juez fue ordenarle al Ministerio Público que investigara a mi mandatario judicial por querer informarse del expediente. Sí, que es el equivalente del abogado defensor, ¿no? Cuando habla de la figura... No, más allá de abogado defensor, un mandatario judicial tiene la representación de la persona. Es como que la persona llegara para revisar qué es lo que hay en su contra. Ya, entonces le han negado la información, pero esto habría una violación de ley en términos constitucionales. La ley guatemalteca permite la reserva del expediente, pero en casos donde no debe trascender, por ejemplo, si son menores los que están involucrados, para proteger a los menores. Pero en este caso, que es muy simple, se contrató al decano de Derecho en el año 2015, en aquel momento no era decano, para que diera clases a fiscales en la unidad de capacitación del Ministerio Público. El decano llegó, dio las clases, y entonces no entendemos cómo puede ser una plaza fantasma. Eso está debidamente documentado, es decir, porque en todo esto, obviamente, si alguien tiene una plaza, hay bitácoras de llegada, de salida. Claro. En un momento determinado puede ser la marcación a través de huella digital o firma de ingreso y salida. Y además de documentos que puedan, o sea, hay todo eso que pueda comprobar que efectivamente él hizo un trabajo. Tiene que estar ese material. Yo, como fiscal general en aquel momento, tengo a través de una asesora correos donde pido a la dirección administrativa que le instalen una oficina para que él pueda llegar. Es una cuestión de sentido común. Si yo estoy pidiendo que le pongan una oficina, no es para un fantasma, es para una persona que tenía que trabajar. También a través de la asesoría del despacho le mandamos un programa para capacitación, especialmente en el tema de extorsiones. Yo sé que él dio las clases, no sé si las dio completas, si en lugar de dar 15 dio 10, pero eso no amerita para que yo me vaya presa.
y en todo caso quien debe responder es él. Y vemos cómo el juez y el Ministerio Público han manipulado el caso, que a él lo citan para la próxima semana y a mí me emiten orden de captura. Evidentemente es para evitar mi participación en el proceso electoral. ¿Cuál debería ser el procedimiento normal? Obviamente usted está en El Salvador en este momento, no está en Guatemala, pero entonces ¿cuál debería ser el procedimiento normal? ¿Se le cita a usted primero? El procedimiento normal es que el Ministerio Público haga una investigación objetiva, que el Ministerio Público no se convierta en una herramienta de persecución política a una persona que lo único que quiere es participar en el proceso electoral. ¿Cuáles son los elementos que le confirmarían a usted que efectivamente se trata de persecución política? El hecho de un caso que no tiene sustento, un caso que ante un juez objetivo, transparente, se cae con una facilidad increíble. Hay a mi juicio, una investigación sesgada, porque al fiscal que estuvo investigando se le presentó por parte del decano una recusación en noviembre del año pasado. Esta se resolvió en febrero de este año, se declaró con lugar y a pesar de la excusa del fiscal, siguió con la investigación. Y en materia penal eso implica que queda anulada toda la actuación del fiscal porque tenía razón de excusa, no era objetivo, él mismo lo dijo, tenía que excusarse. Que se hayan tardado tanto en el Ministerio Público en aceptarle la excusa es un error del propio Ministerio Público que contaminó entonces cualquier prueba sesgada que pudieran tener. Yo asumo que por eso tienen tan cerrado el caso, porque cuando se abra se tendrá que tener a la vista todas las falencias. Ahora, ¿usted sale de Guatemala justo en el momento de la orden de captura o salió antes de Guatemala para El Salvador? Yo no tengo certeza de la fecha de la orden de captura, ni siquiera tengo certeza de que exista la orden de captura. Nadie puede tener certeza porque el caso está cerrado. El mismo juez le informó al Tribunal Supremo Electoral que no podía referirse al caso porque está bajo reserva total. Así es de que era imposible que yo tuviera conocimiento de alguna orden de aprehensión. Yo salí para acá, para El Salvador, un lunes hace 17 días y he venido reiteradamente a El Salvador desde mayo que entregué el cargo de fiscal general por trabajo con el equipo del presidente Nayib Bukele en la construcción del proyecto de CICIE. He venido 10, 15 veces y esta fue o es una de esas veces y luego en redes sociales se empieza a generar lo de la orden de captura sin que yo tuviera conocimiento. Mientras tanto, pero usted decidió quedarse en el país mientras tanto, o sea, tiene 17 días corridos de estar en El Salvador. Efectivamente, porque las condiciones de seguridad en Guatemala para mí no son adecuadas. ¿Qué tipo de problemas hay en términos de seguridad para su integridad física, digo? Para mi integridad física, porque siendo fiscal general de la República, durante 4 años desarticulamos estructuras criminales y como es del conocimiento nacional e internacional, llegamos a estructuras tan poderosas como el caso La Línea, cooptación del Estado, donde el mismo expresidente Otto Pérez Molina resultó involucrado, ministros de Estado, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces. Es decir, yo sí toqué las estructuras verdaderas del crimen organizado en Guatemala. Y eso implicó que en el año 2017 tuviera amenazas de muerte y el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala pidió medidas cautelares a mi favor ante la CIDH. ¿Teme por su vida si regresa a Guatemala en las actuales circunstancias? Por supuesto, y más allá de un temor, porque yo no soy temerosa, yo soy una persona muy convencida de que el trabajo que realicé es el que Guatemala necesitaba en aquel momento y que ahora estamos a punto de retroceder.
Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que evaluó mi riesgo y decidió decretar medidas de seguridad a favor de mi familia y a mi favor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una evaluación de riesgo y de ahí surgen las medidas cautelares. Bueno, excelente. Vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Telma Aldana, candidata presidencial del Partido Semilla de Guatemala, está con nosotros. En esta oportunidad estamos conversando obviamente de todo el proceso que está enfrentando en Guatemala, la imposibilidad que tiene de participar en estas circunstancias en la campaña electoral. Entendemos, Telma, que tiene entonces cerca de 17 días en los que usted ha visto imposibilitada la acción, digamos, de hacer campaña en Guatemala. Retomando un poco la conversación del segmento pasado, Telma, me hace un poco de ruido en términos de decir, bueno, usted en este momento obviamente, y lo que se maneja en redes sociales es que usted está huyendo de la justicia guatemalteca, ¿no? Y que no quiere enfrentar ese proceso allá en Guatemala. Entonces, claro, en esto hace un poco de ruido en términos de decir si hay una especie de contrasentido, porque usted fue fiscal general de la República en Guatemala y usted procesó mucha gente, hubo gente que salió huyendo durante otros procesos. Y ahora, bueno, algunos dicen, y cuando usted lee redes sociales, dicen, bueno, ¿por qué entonces no enfrenta la justicia Telma Aldana acá en el país? ¿Por qué no viene a Guatemala? Es que en este momento en Guatemala hay que tener mucha claridad de que las instituciones del Estado están siendo utilizadas para evitar mi participación política. La Contraloría General de Cuentas se convirtió en un mercado de finiquitos y un mercado de denuncias. Es la Contraloría General de Cuentas la que está decidiendo quién participa y quién no participa. Y no soy la única persona afectada por esa actitud de la Contraloría General de Cuentas. Hay varias personas, el exministro de Gobernación Francisco Rivas, el exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria, licenciado Solórzano Fopa, y otras personas. Se utilizó la Contraloría General de Cuentas por el Pacto de Corruptos de Guatemala para inventarme una denuncia. Se la sacaron de la manga, violaron todos los procedimientos. Yo creo que en eso debemos de centrarnos, ponerle atención a ese sistema cooptado. Y luego nos trasladamos al registro de ciudadanos, donde el registrador dio declaraciones públicas de que fue amenazado porque estaban evitando mi inscripción. No obstante, prevaleció con él la ley, prevaleció el derecho a elegir y ser electa y ordenó la inscripción. Él lo dijo públicamente, me amenazaron porque inscribí a Telma Aldana. Luego pasamos al Tribunal Supremo Electoral, donde dos partidos se oponen a mi inscripción, un partido de fachada, un partido de cartón y otro partido integrado por diputados cuestionados en Guatemala. A ellos les da la razón el Tribunal Supremo Electoral. Hay un sistema cooptado, un juez cooptado, un ministerio público al servicio de la criminalidad también. O sea, usted ve entonces una acción sistemática para anular su participación. O sea, no estamos hablando solo de un hecho específico, en este caso de la orden de captura, luego la decisión que toma el Tribunal Supremo Electoral, sino hay otros hechos anteriores. Claro, es el sistema funcionando para la impunidad, el sistema funcionando para evitar mi participación, porque tienen miedo de que yo participe, porque saben que voy a continuar la lucha contra la corrupción, que voy a terminar con el status quo de los privilegiados de Guatemala que están alrededor del pacto de corruptos, que forman parte de ese pacto de corruptos. Yo sí voy a terminar con esa impunidad en el país, lo saben bien, y entonces el sistema cooptado se levanta en mi contra y
utiliza todos los mecanismos para evitar mi participación. Esa es la realidad. ¿Cómo lo podrá hacer siendo, si es que el caso que los guatemaltecos le endosan el voto en la elección presidencial y deciden que usted sea la presidenta de ese país? ¿Qué hace pensar que lo que, digamos, porque todo subyace en todo esto y persisten entonces las prácticas del crimen organizado, la cooptación de instituciones? Siendo fiscal, usted tuvo un ataque frontal a esto, pero entonces no logró desarticularlo por completo. Obviamente queda eso en evidencia, pero entonces, ¿qué le da la certeza de que siendo presidenta sí logrará hacerlo? Es que la voluntad política en cualquier país viene del presidente de la República. Si tenemos un presidente de la República honrado, que no está cooptado por las mafias, el beneficiado va a ser el pueblo, va a luchar contra la corrupción, va a mejorar la calidad de vida de las personas porque no es ladrón. Pero el presidente tiene acción únicamente sobre el Ejecutivo. Sobre el Ejecutivo, pero es que forman redes político-económicas ilícitas en Guatemala. El presidente de la República dirige el pacto de corruptos. El Congreso de la República se alinea a ese pacto de corruptos, muchos diputados, desde luego siempre hay excepciones, pero muchos diputados forman parte de ese pacto de corruptos y se mezclan con el crimen organizado. Es que el presidente de la República es el dignatario de la nación y es quien da la directriz en un país de honradez o de corrupción. ¿Y el presidente actual, usted lo ve involucrado en esas redes? Absolutamente. Él, lo he dicho reiteradamente, él dirige el pacto de corruptos de Guatemala. ¿Y si tiene constancia de eso? Claro, el presidente expulsó al comisionado Iván Velázquez. El presidente Jimmy Morales evitó que la Comisión Internacional contra la Impunidad siguiera con las investigaciones de más casos. Yo, siendo fiscal general de la República, presenté contra él antejuicio por financiamiento electoral ilícito, que se quedó en el Congreso de la República. Más evidencia imposible. Ahora, pero ¿qué ha pasado entonces con el trabajo que usted hizo en su momento como fiscal general y también el trabajo que ha desarrollado la CICIG? En el tiempo no se ha ido debilitando, es decir, hasta dónde, digamos, porque bueno, se supone que por ejemplo la CICIG llegaba a Guatemala justamente por un tiempo más o menos determinado porque la idea era fundamentar las instituciones, darle solidez a la institucionalidad. Tienen más de 10 años con CICIG, más o menos. Pero, ¿qué ha pasado entonces? O sea, ¿no se ha avanzado mucho entonces? Esa es la pregunta que yo le hago al presidente Jimmy Morales. ¿Qué pasó? Y a la fiscal general Consuelo Porras. ¿Qué pasó con todo ese esfuerzo, con todo ese trabajo que nosotros realizamos? Y muchísimas personas, jueces, fiscales, comunidad internacional, con apoyo económico, tratando de fortalecer. Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Qué pasó con nuestro esfuerzo? ¿Qué hicieron con el trabajo que nosotros realizamos en el país? Desarticularon la Policía Nacional Civil, que costó muchísimos años llegar a una carrera policial. El actual ministro de Gobernación dio marcha atrás en esa carrera policial. Entonces la que hace la pregunta a ellos soy yo. ¿Qué hicieron con ese débil sistema que nosotros tratamos de construir? Sí, Telma, hay un caso emblemático, o por lo menos se ha querido elevar a ese nivel de un caso emblemático del trabajo desarrollado por la CICIG. El 28 de febrero de 2019, justamente el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, confirmaba que se había iniciado una investigación interna y un proceso disciplinario sobre la supuesta relación entre un investigador y una colaboradora eficaz. Entonces, este es un caso que ha agarrado mucho revuelo y obviamente si uno ve redes sociales de Guatemala, se intenta hacer ver este caso en particular como el hecho de contaminación del trabajo de la CICIG. La CICIG ha hecho un trabajo extraordinario en Guatemala. Hemos avanzado en métodos especiales de investigación con el acompañamiento de CICIG. Se han hecho investigaciones nunca antes vistas en la historia de Guatemala, nunca. En toda nuestra historia han habido investigaciones tan objetivas, tan técnicas, como las que realizamos Ministerio Público CICIG, el Ministerio Público que yo integré. Que una persona
tenga una conducta inapropiada. Eso no incide en el resultado exitoso a nivel mundial de la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿De qué va a depender que usted regrese entonces a Guatemala? Que se den las condiciones de seguridad y que el equipo de seguridad en el país me recomiende regresar. ¿Eso no está determinado por si está efectiva la orden de captura o no? No, eso es independiente. Es mi seguridad personal. Ahora bien, ha transcurrido más o menos que serían 17 días y usted hoy por hoy no ha podido hacer campaña. Ahora, su partido sí está haciendo campaña, pero no usted de manera personal, porque no, obviamente está acá en El Salvador. El partido está tratando de estar en el territorio y de llevar el mensaje a la gente de nuestra participación, pero yo soy líder de ese partido, desde luego soy la candidata a la presidencia y no puedo hacer campaña. Estamos en una desventaja evidente. Aquí se está fortaleciendo el pacto de corruptos, se fortalece a los partidos políticos que son más de lo mismo, que son comparsa del pacto de corruptos, y se trata de debilitar nuestra participación. Bien, tengo que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, sí creo que es importante conocer cuáles son las acciones legales que está desarrollando usted con sus abogados allá en Guatemala. Debo entender que este día, en horas de la mañana, han ido a Corte Suprema de Justicia. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Continuamos en la entrevista con Telma Aldana, ex fiscal general de la República de Guatemala, también candidata presidencial del partido Semilla. Telma, a ver, entonces, este mismo día sus abogados han ido a Corte Suprema de Justicia. Esto obviamente en el intento por pelear, digamos, jurídicamente entonces la posibilidad de que usted pueda seguir participando y porque hay entonces todo este tema que tiene que ver con si existe o no el finiquito y la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral de su país. En términos concretos, ¿qué es lo que están pidiendo sus abogados ante Corte Suprema de Justicia? Previo a responderle un par de observaciones. Sí. Cuando yo entregué el cargo de fiscal general en mayo del año pasado, el Contralor General de Cuentas llegó a mi despacho un día antes y me entregó la constancia de revisión de mi actuación sin ningún problema. Él me llevó el finiquito sin que yo se lo pidiera y me lo entregó. ¿Ese documento usted lo tiene en sus manos? Claro, ese documento yo lo tengo. Tiene una vigencia de 6 meses. Yo solicité mi renovación de finiquito en septiembre de ese mismo año y me lo entregaron sin ningún problema. Cuando se dieron cuenta que yo quería ser candidata a la presidencia, presentan la denuncia para tratar de desvirtuar el finiquito que 2 veces la misma Contraloría me entregó, el Contralor General en persona, para que veamos cómo se manipula y todo el sistema se levanta en contra de una persona, en mi contra, como nunca antes en la historia del país. Mis abogados, que son voluntarios, porque no tenemos dinero para pagar abogados, todos son voluntarios, trabajaron arduamente 2 días, no han dormido. A las 4 de la mañana estaban en comunicación conmigo para compartirme sus planteamientos y lo que estaban trabajando, y efectivamente a mediodía de hoy entregaron el amparo, que es contra el Tribunal Supremo Electoral. El amparo se apoya en el voto razonado de la magistrada María Eugenia Mijangos, que describe muy bien lo que ella misma califica como una persecución en mi contra para no dejarme participar. Está dicho ya por una magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Ella reconoce que hay una persecución utilizando las instituciones para no dejarme participar. Esa es la base del amparo.
se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, que al final solo es un mecanismo para que llegue a la Corte de Constitucionalidad, donde se tomará la decisión final. Ahora, esa es la argumentación de uno de los 5 que votaron, ¿no? Porque 4 sí. votaron 4 en contra y 1 a favor. Y 1 a favor. Y es el caso entonces, porque bueno, la argumentación es, se habla acá del estado de polarización en que se encuentra inmersa la población guatemalteca a raíz del actual enfrentamiento entre dos concepciones distintas de aplicación de la justicia. Esta parte de la argumentación del voto razonado, ¿no? Sí, el voto razonado tiene 10 páginas. Ese sí. Es apenas un párrafo. Es un párrafo, exactamente. Entonces, la argumentación central que están llevando a Corte Suprema es esto. ¿Cuánto tiempo tiene Corte Suprema para resolver? En Guatemala, en proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Se presenta hoy el amparo, hoy mismo la Corte Suprema de Justicia tuvo que haber pedido los antecedentes al Tribunal Supremo Electoral. Este tiene hasta un máximo de 48 horas para entregar los antecedentes a la Corte Suprema y ese mismo día o al día siguiente la Corte Suprema de Justicia debe de pronunciarse respecto de si otorga o no un amparo provisional. Esto tendría que ser el lunes de la semana entrante. O sea, el lunes vence el plazo. El lunes tendría que resolver la Corte Suprema. Sí. ¿Cuál es la certidumbre que tiene ahí? Un poco cuál es la correlación, digamos, si se puede ver esos términos de cómo puede ser la votación. Realmente no tengo idea, no puedo precisarlo. Lo que sí sé es que independientemente de lo que la Corte Suprema resuelva, va a ser sujeto de apelación por cualesquiera de las partes y va a llegar a la Corte de Constitucionalidad. O sea, ustedes están pensando que tendrán que dar el otro paso a la Corte de Constitucionalidad, que sería prácticamente el último para agotar las instancias. Estamos preparados para eso, sí. Ahora, en los tiempos, Telma, ¿cuáles son los plazos? Digo, porque al final de cuentas la elección será en junio, ¿no? Claro. Entonces los tiempos están avanzando, ya este día, decíamos, son 17 días en los que usted no ha podido hacer campaña en su país. Pero entonces, ¿no será que va a coincidir esos tiempos, esos plazos justamente con el desarrollo de la campaña? Digo, porque finalmente a usted, ¿qué tal si faltando 10 o 15 días para que vence el plazo, entonces dicen puede participar en la elección? No, tiene que ser antes, indudablemente. Tiene que ser antes. Obligado, tiene que ser antes porque no creo que la Corte de Constitucionalidad vaya a debilitar este proceso electoral más de lo que ya está, porque utilizar las instituciones en mi contra al final incide en debilitar la frágil democracia y en ponerle oscuridad a un proceso electoral. Eso es muy grave en cualquier país y en el caso de Guatemala con mayor razón. ¿Usted tendría la posibilidad de, si digamos esas dos instancias fallan en su contra, usted puede acudir a organismos internacionales? No sé, estoy pensando, por ejemplo, si fuera el caso Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, eso implicaría alargar todo esto, ¿no? Ahí sí, no sé, me imagino que se saldría de los plazos y obviamente podría haber una resolución y ya cuando ha pasado la elección presidencial. Efectivamente, hay que agotar el derecho interno para utilizar el mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo haría en caso la Corte de Constitucionalidad no me ampare. Sí utilizaría ese mecanismo y no me importa que dentro de un año la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos me den la razón, porque entonces vamos a llegar a Guatemala y miraremos que el gobierno que resulte electo en la oscuridad no es legítimo. Ahora, explíquenos cómo están haciendo en este momento, ya para que entremos a hablar de la parte también político-electoral, del desarrollo de la campaña. Usted decía, en términos de recursos económicos, los abogados que están en este momento con usted son ad honorem. Así es. Ya, pero entonces, ¿cómo está haciendo para financiarse el desarrollo de la campaña en este momento? No tenemos financiamiento, cero financiamiento. Lo que están haciendo los integrantes del partido es que si salen al interior del país, cada uno pone su gasolina, cada uno paga su comida o su hospedaje y se está tratando de tener una actividad territorial donde los candidatos ahí viven y no tienen gastos más que salir a caminar y hablarle a la gente. No tenemos ni un centavo
de financiamiento electoral. Ahora, ¿qué tanto impacto le está teniendo en el desarrollo de la campaña a usted de manera personal todo este proceso? ¿Qué tanto le puede generar desgaste? Digo esto porque obviamente en medio de toda esta situación, aquí en el marco de campañas pueden ocurrir dos fenómenos, ¿no? Una es que a la gente, a las personas, obviamente cuando le asiste la razón, se convierten en víctimas en estos procesos. Y ya hemos visto, digamos, incluso en El Salvador hemos conocido esa experiencia cuando en medio de un contexto electoral a un candidato se le victimiza, pues lo que hace es incrementar en términos de preferencia electoral. O puede ocurrir también lo contrario. En su caso, ¿qué es lo que está pasando? En principio yo no quiero ser víctima. Yo quiero ser una persona activa, una persona que denuncia, una persona que le dice a los guatemaltecos cómo está el sistema capturado. Lo he dicho constantemente porque las investigaciones, cuando era fiscal general, me permitieron ver esa captura del Estado, ver la profundidad de la corrupción, saber que en el año 2015 los corruptos que siguen en ese Estado capturado se robaron más de 600 millones de dólares y que esos 600 millones de dólares los guatemaltecos los necesitan. 1 millón de niños desnutridos, 60% de pobreza en Guatemala, mientras el pacto de corruptos cada año se lleva todo, se lleva la vida de los guatemaltecos, 60% de pobreza y un 27% de pobreza extrema, que equivale a 3.8 millones de guatemaltecos que en este momento se están muriendo de hambre. Esa es la realidad de Guatemala y por eso yo no quiero ser víctima del sistema. Yo no soy una persona pasiva, denuncio, demando y exijo que se respeten mis derechos. ¿Cuál ha sido hasta ahora el papel de la Fuerza Armada en Guatemala, en el contexto del desarrollo de la campaña, de la actividad política partidaria? De acuerdo con la Constitución Política de la República, el Ejército es el garante de la soberanía nacional y de la integridad del territorio nacional. Y a mi juicio, el Ejército eso es lo que está haciendo. O sea, de parte del Ejército usted ve que hay un respeto a la Constitución. Así es. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, regresamos con más. Bien, continuamos en 8 en punto. Telma, hay una encuesta, ¿no?, que publica Prensa Libre justamente este día donde está hablando, dando un poco de las preferencias electorales. Obviamente me imagino que como en todos los procesos electorales hay encuestas de encuestas, pero esta es la que tengo de inmediato. Por ejemplo, habla de que Sandra Torres, la candidata Sandra Torres, tiene el 20.7% de preferencia, Suri Ríos 15.9%, Telma Aldana 9.5%, y Alejandro Yamatei 7.4. Es decir, en esta encuesta es Sandra Torres quien aparece liderando la preferencia. Obviamente encuestas de encuestas, pero ustedes también tienen sus propias encuestas. Efectivamente, por lo menos tengo datos, pero la encuesta me parece irrelevante porque la verdadera encuesta se va a dar en las urnas. Lo importante es que me dejen participar. Si ni siquiera encabezo las encuestas, no entiendo cuál es el temor del pacto de corruptos de no dejarme participar, porque en la medida en que hay participación de todas las personas que quieran hacerlo, es como se garantiza un proceso electoral y se garantiza la transparencia y la democracia. Si al final el pueblo decide que los mismos van a seguir gobernando, está aceptando que los mismos le sigan robando, pero que lo decida el pueblo, que sea el pueblo en las urnas la autoridad para legitimar a un gobierno. Pero no se puede legitimar si no nos dejan participar a todos. Ahora, prácticamente para la elección estamos, ¿qué sería? ¿Un poco más de 2 meses? Sí, 2 meses. 2 meses, ¿no? Usted, por ejemplo, si todo esto se resolviera de inmediato en las próximas semanas, usted, si la Corte Suprema, por ejemplo, resolviera a su favor con el amparo o si en todo caso tuviera que recurrir a la Corte de
de constitucionalidad y resolviera a su favor, usted regresaría de inmediato entonces a Guatemala. No, no puedo regresar de inmediato, aún estando inscrita, hasta que tenga garantía de mi seguridad en el país, porque estoy consciente que al momento de inscribirme el riesgo aumenta. Ahora bien, pero entonces, ¿cómo hacer campaña? Digo, porque usted finalmente tendrá que ir al interior del país, tendrá que visitar los departamentos, los municipios, entonces, ¿cómo hacerlo? Es complicado, pero las redes ayudan muchísimo en esta época. Puede uno comunicarse con la gente de diversas formas y no necesariamente tiene que ser presencial. De hecho, no me daría tiempo porque Guatemala tiene 17 millones de habitantes aproximadamente. Resulta imposible en un mes, y se requieren 2 años para recorrer el país, pero se pueden dar mensajes apropiados. En Guatemala, a partir del año 2015, hay un despertar ciudadano. Ya los guatemaltecos no son los de antes del 2015, que parecíamos estar dormidos. Hemos despertado y yo confío en ese despertar de la ciudadanía guatemalteca. Aunque de repente uno desde lejos, digo, desde acá, desde nuestro país, cuando ve lo que está pasando con la sociedad civil, no es todo el tema que ha habido contra la CICIG en Guatemala, no ha habido en términos de respuesta social lo mismo que se ocurrió hace 3, 4, 5 años atrás. ¿No es que está pasando algo en esto y que la población lo está viendo ya con otros ojos? La impresión que tengo yo es de que la población estaba esperando el proceso electoral para pronunciarse en las urnas, porque así se hizo en el año 2015. Hubo mucha expresión ciudadana en las urnas. Nos equivocamos, por supuesto, al elegir al señor Jimmy Morales, o más bien se equivocó él, porque no respondió a la confianza ciudadana. Pero en Guatemala hay mucha cultura de democracia y yo intuyo que la gente está esperando eso, ir a las urnas. Pero si no se garantiza un proceso electoral transparente, de repente le puede resultar el voto nulo a los candidatos y les complicaría la participación. Ahora, usted se encuentra en este momento en El Salvador porque tiene una relación de amistad muy fuerte con el presidente electo Nayib Bukele. Efectivamente, así es. Ahora, ¿qué tipo de relación entonces, si usted llega a participar en ese evento electoral en Guatemala y entonces se confirma como presidente de ese país, qué tipo de relación establecería entonces con El Salvador? Le pregunto esto porque desde Estados Unidos, por ejemplo, se ve la región, el Triángulo Norte más, no como país individual, sino que desde la administración Trump, por ejemplo, se está viendo más como estos 3 países integrados en el tema de combate al narcotráfico, lucha contra la corrupción. ¿Usted se ve entonces integrada a un esfuerzo que pueda ser regional? Por supuesto, me veo integrada con el presidente Nayib Bukele para luchar juntos por nuestros países, porque tenemos raíces comunes y tenemos problemas comunes. Tenemos pobreza, tenemos corrupción, faltan escuelas, faltan hospitales, tenemos que detener la migración. No puede ser que la primera fuente de ingreso a nuestras economías sean las remesas que mandan nuestros compatriotas de Estados Unidos, quienes han sido expulsados por los sistemas corruptos que han habido en El Salvador, en Guatemala y en Honduras históricamente. Contra eso, por supuesto, que haríamos una gran alianza con el presidente Bukele para favorecer a nuestro pueblo. Eso nos une. Nos conocimos a partir del interés del presidente Bukele de generar un sistema anticorrupción en El Salvador y estamos diseñando con él y con los equipos, con su equipo, lo que puede ser la CICIG en el país. ¿Está asesorando en este momento al presidente electo? Estoy colaborando con trasladarles la experiencia de Guatemala para que los errores que cometimos allá no se cometan acá y para que la buena práctica que tuvimos desde nuestra experiencia de la Fiscalía se pueda implementar en El Salvador también. Si se tomara el modelo entonces de CICIG de Guatemala para El Salvador, una CICIG desde luego, ¿cómo debería de plantearse ese instrumento? En términos de independencia, por ejemplo, ¿no? Porque aquí el gran dilema es
en algunos sectores es si se crea un instrumento como ese, ¿va a depender del Ejecutivo o tendrá totalmente independencia de los poderes? Yo creo que más allá de ese análisis hay que reconocer que hay corrupción. Ese es el primer paso. Hay corrupción y entonces, sabiéndolo, todos los sectores tienen que alinearse a apoyar al presidente Bukele para que el sistema funcione. Y por supuesto, si algo requiere un sistema de justicia, es independencia. En la medida en que los políticos de turno sigan entrometiéndose en el sistema de justicia, lo debilitan. Hay que exigirle a diputados y a todo el sistema político que garantice la independencia del Ministerio Público, de los tribunales, de la CICIE, para que puedan funcionar con objetividad y con transparencia. Por supuesto, he recomendado que la CICIE también pueda acompañar en procesos de extinción de dominio para que devuelvan lo robado. Ahora bien, para cerrar, si usted ya no llegara a participar entonces en la elección en Guatemala, y si el presidente Bukele le pide que se quede acá asesorándolo en esa materia, ¿lo haría? Tendría que analizarlo. Yo trato de hablar siempre sobre hechos concretos y no sobre posibilidades. Hasta este momento no he tenido ninguna propuesta de ese tipo. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Telma, por haber compartido con nosotros en 8 en punto y Canal 33. Gracias por esa deferencia. Bueno, me imagino que habrá mucha expectativa en términos de, obviamente, de su retorno a Guatemala, ¿no? ¿Cuándo regresa? Eso estará presente siempre como una pregunta obligada. Por supuesto, y yo con la disponibilidad y la necesidad de regresar a Guatemala a la brevedad. Bueno, excelente. Nuevamente, gracias por habernos dado estas declaraciones en exclusiva para 8 en punto, Canal 33. Gracias a nuestros televidentes. Nos vamos a ver mañana viernes, 8 en punto. Estaremos cerrando con un análisis en torno a los principales hechos de la semana. Buenas noches.